Perfecto. Entonces, como para definir el shock, esperen que me parece que no lo voy a poder grabar. Ah, sí. Bueno, bien, listo, no dije nada. Bueno, para definir el shock, ¿qué es el shock? El shock es cuando el organismo expresa de manera clínica que hay una falla en la circulación, ¿sí? No solo una falla en la circulación, sino también una mala utilización del oxígeno tisular. Ese es el mejor concepto, ese es el concepto que engloba en sí a todos los tipos de shock, ¿sí? Es una expresión clínica, esto está sacado de las guías más últimas de shock, que es la presión clínica de una falla circulatoria que resulta en la inadecuada utilización de oxígeno tisular. Entonces, clínicamente el paciente lo va a expresar a través de lo cutáneo, renal y neurológico. También lo va a expresar con la hemodinamia. Nosotros vamos a tomar los parámetros hemodinámicos y va a estar hipotenso, taquicárdico, con una presión arterial media menor a 70 o una sistólica menor a 90. El paciente, o a veces va a estar solo taquicárdico, con tendencia a la hipotensión, que eso es lo que yo después les voy a ir contando, el paciente que se está por chocar y es el que yo necesito evaluar rápido, atender rápido para que no se choque, o cuando ya está chocado que ya te instala la hipotensión y ya te instala la taquicardia. Y dentro de los parámetros bioquímicos, hay un parámetro bioquímico que es protagonista del shock, más que nada en el shock séptico, de los que tienen bastante hipoxia tisular, que es el ácido láctico. Cuando nosotros tenemos un ácido láctico mayor a 1,5 o mayor a 2 en la sepsis, nos habla bastante de la mortalidad, ¿sí?, de ese shock. Entonces tenemos, según las guías del New England Journal, este artículo a mí me encanta y siempre doy, algunos ya habrán escuchado esta clase, hoy la saqué de la galera más que nada para no suspenderles a ustedes, pero a mí este artículo de shock del New England Journal of Medicine es el artículo que más me gusta para explicar los tipos de shock. ¿Por qué? Porque fíjense que la hipotensión arterial nos da clínicamente signos de hipoperfusión. ¿Y cuáles son esos signos de hipoperfusión tisular? Son, al nivel del sistema nervioso central, el paciente va a tener una alteración del estado mental, que eso es algo clave. El paciente puede tener tendencia al sueño o puede estar un poco más ansioso de lo habitual, ¿sí? Por ejemplo, en los politraumas, ese que está totalmente excitado o que está un poco más despierto que el resto, entonces eso a veces es un signo de hipoperfusión. A nivel de la piel nos puede dar diferentes coloraciones, puede estar o eritematoso, o pálido, o cianótico. A nivel del riñón, oligúrico, obviamente, la hipoperfusión da oliguria, por eso es importantísimo el control estricto de ingresos y egresos, la taquicardia y el lactato tisular elevado. Entonces, como se dice en inglés, el circulatory shock se va a caracterizar por estos signos de hipoperfusión. Entonces, nosotros, dentro de todos los shocks, vamos a tener diferentes tipos. Y esos tipos, el más frecuente de todos esos tipos, va a ser el séptico en el 62%. De los pacientes que van a entrar a la guardia de chocados, 6 de cada 10 de todos los shocks van a ser sépticos. El resto puede ser hipovolémico, cardiogénico y muy poco frecuentes los distributivos no sépticos o los obstructivos. Entonces, ¿qué es lo que te habla el New England Journal? ¿Y qué es lo que habla también Parodi, por ejemplo, en su capítulo de sepsis de terapéutica de Greca? Habla de la saturación venosa central, ¿sí? Vos le haces un acceso venoso central al paciente y le calculas la saturación venosa. La saturación venosa, cuando es baja, habla de que hay bastante hipoxia tisular. Entonces, cuando vos tenés un paciente con una baja saturación venosa central, estamos hablando, ¿sí?, de un shock hipovolémico, cardiogénico o obstructivo, y cuando la saturación es alta o normal, que ya después vamos a hablar un poquito más, se habla de un shock distributivo. Entonces, ¿cuáles son los tipos que ustedes tienen que saber? El shock hipovolémico, que vamos a hablar ahora un poco, el distributivo, que tenemos el séptico y el anafiláctico entre los distributivos. El distributivo puede ser por sepsis o por no sepsis, diríamos. Entonces, el no séptico, tenemos el anafiláctico. Después tenemos el shock cardiogénico por falla de bomba y el shock obstructivo. Yo les voy a hablar después un poquito del shock neurogénico porque a Héctor le gusta tomarlo mucho más que nada en los exámenes de emergencia y nunca se da, así que lo agregué. Dame un segundito.
Bueno, entonces, ¿en qué se caracterizan cada shock? El shock cardiogénico, esto ya lo sabemos, esto es de todos los días, esto ya lo estudiamos, ustedes son chicos de práctica final, medicatos o médicos que ya hicieron las dos cosas. Entonces, nosotros vamos a tener el shock cardiogénico cuando tenemos una falla ventricular aguda, porque crónica es difícil que el paciente se choque, salvo que reagudice lo crónico. El shock obstructivo es porque tenés una obstrucción a nivel distal, ¿sí? Una obstrucción a nivel aórtico o una obstrucción a nivel pericárdico, algo constrictivo. El shock distributivo se caracteriza por una vasodilatación extrema periférica, con una hipoperfusión. Y después tenemos el shock hipovolémico, que vas a tener una pérdida de este volumen sanguíneo. Entonces, esto es una diapositiva que me encanta, es una diapositiva que habla de los diferentes estados de shock. Nosotros como médicos nos podemos encontrar con un shock, con un paciente que todavía está compensando ese organismo. Vos lo ves, el paciente está feo, ¿sí? Pero no está tan mal. Está mal, pero no tan mal. Eso es lo que nosotros lo llamamos lo que es la etapa del shock compensado, ¿sí? El estadio del shock compensado. Ese paciente, si nosotros no instauramos un tratamiento rápido, sabemos que estamos en una fase reversible, que lo podemos normalizar. Si esto no pasaría, el paciente se empieza a descompensar, que yo odio cuando ustedes dicen, no, porque el paciente está compensado, descompensado. Y siempre a mí me gusta que hablemos de los parámetros hemodinámicos, ¿sí? Cuando un paciente está compensado, cuando un paciente está descompensado, y esa descompensación, hasta cuándo es reversible, ¿sí? Porque después tenemos el estadio de shock, donde es totalmente irreversible, donde hay una falla multiorgánica, a veces está la tríada esta de la muerte, entonces ahí estamos al horno, no podemos hacer absolutamente nada y el paciente se nos muere en la cara. Entonces, ¿qué es lo importante de aprender de esta charla y de la vida para aquellos que van a hacer emergencia o que van a estar en una guardia? El reconocimiento temprano del shock y el tratamiento intensivo. Son las dos cosas. Tengo que reconocer que el paciente se está chocando, tengo que reconocer qué shock tiene, tengo que reconocer la causa y obviamente empezar a tratarlo. Entonces, un paciente está compensado cuando a veces, por ejemplo, usted tiene un paciente que entra normotenso o una hipotensión, tendencia a la hipotensión, pero está taquicárdico, ¿sí? Está taquicárdico, vos le pones una sonda vesical y no orina lo que vos esperás que orine, a nivel de la piel está un poco pálido o normal, ¿sí? O a veces es ese paciente que tiene una tensión arterial de 110/70, tiene 140 de cardíaca, está con fiebre, le bajaste la fiebre, sigue taquicárdico, a pesar de haberle bajado la fiebre, está con 170, 110/70 y está orinando poco. Ese paciente se va a chocar. El paciente es séptico y seguramente se choque. La taquicardia es el primer signo de descompensación hemodinámica. Y obviamente cuando le hacemos un laboratorio, el paciente seguramente tenga una acidosis metabólica con un lactato alto. ¿Qué pasa si yo ahí me hago el boludo, no hago nada, no lo expando, tardo, me pongo a ver otros pacientes, el paciente empieza a tener signos de hipoperfusión más severa, esa tendencia al sueño se puede volver más prominente, o de estar ansioso pasa a tener tendencia al sueño, la tensión arterial empieza a bajar, la taquicardia persiste, el pulso se vuelve débil, empiezo a tener oliguria y un deterioro neurológico más grande. Y ahí ya es más difícil. Si no hago nada o hago y no responde, empieza a haber un fracaso de la compensación. La TEA no me mejora para nada, ya le puse los inotrópicos, estoy con un acceso central, estoy con los antibióticos, estoy con todo, la hipoperfusión tisular empieza a aumentar más, el lactato me aumenta, la acidosis metabólica no corrige y el paciente entra en una falla multiorgánica. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el enfoque inicial que yo quiero que ustedes le den al shock? Primero, sí o sí, confirmar el diagnóstico. ¿Qué es esto? Te lo dan en la clínica. El diagnóstico es clínico. Hipotensión, taquicardia, oliguria. ¿Sí? El paciente está chocado cuando, a pesar de hacer las medidas iniciales, necesita inotrópico, no compensa. O sea, cuando el paciente necesita inotrópicos,
o una reposición de volumen en el caso del hipovolémico, ese paciente está shockado, ¿sí? Nunca separarse al lado del paciente, tratar todas las causas reversibles de manera inmediata. Si hay signo de taponamiento cardíaco, lo tenemos que tratar. Si hay un neumotórax hipertensivo que choca al paciente, lo tenemos que tratar. Si hay una arritmia, lo tenemos que tratar de manera urgente, ¿sí? El sostén cardiorrespiratorio enérgico es importantísimo, que ya le dieron con Ezequiel Ariza, y obviamente derivarlo a un lugar de tercera complejidad, y si está en un hospital de tercera complejidad, pasarlo a terapia intensiva o a coronaria. Entonces, ¿cuáles son esas medidas iniciales? A mí siempre me gusta poner las indicaciones, porque es lo que a ustedes le piden cuando rinden o le piden cuando trabajan. Le dicen, bueno, le dicen a la enfermera, ¿qué hago con este paciente que está hipotenso, taquicárdico? Esto aplica para todos los shocks, ¿sí? 2 accesos venosos periféricos gruesos, siempre. Shock séptico, shock hipovolémico. Con el shock obstructivo o cardiogénico, siempre la historia es diferente porque tenés que saber más la causa y empezar a tratar la causa. O hacer un acceso venoso central. El shock siempre se maneja mejor con un acceso venoso central, con un acceso yugular o subcláneo. Obviamente, si ustedes están ahora, que todavía no hicieron ninguna residencia o no están cancheros con el tema del acceso venoso central, no importa. Asegúrense un acceso periférico, ¿sí? Grueso. Las drogas vasoactivas, siempre tener manejo de drogas vasoactivas, conocer la noradrenalina, conocer la dopamina, la dobutamina. Yo siempre uso la nora es cómoda, la nora es fácil de administrar, no trae muchos efectos adversos, no es tan arritmogénica. Y después, la evaluación de la presión venosa central. Si yo tengo la facilidad de tener a un paciente con acceso venoso central, saberle tomar la columna de agua, que es la presión venosa central, porque sabemos que si es muy baja, el paciente lo puedo recontrahidratar y no la sobrepaso. Si el paciente la tiene alta, ahí estoy un poco al horno porque está sobrecargado y no está excretando. Monitorización continua, monitoreo TA, monitoreo frecuencia cardíaca. Si tengo una monitorización cardiológica, mejor todavía. Y la saturación. Le pido un laboratorio con todo lo que significa un laboratorio. No se olviden del ácido láctico. Después de esta clase nadie se puede olvidar que en un paciente con un estado de shock hay que pedir ácido láctico, ¿sí? Más que nada en el shock séptico, y obviamente después ya cada shock tiene su tratamiento específico. Entonces, sigamos. Ya tenemos más o menos lo general del shock. Sabemos los tipos de shock que hay, sabemos cuáles son las medidas iniciales, y yo nunca me voy a separar del lado del paciente. ¿Cuáles son los objetivos? ¿Qué voy a tener como objetivo? Primero, que la tensión arterial media esté entre 65 y 70. No tiene que estar menos de 60. Porque ese paciente no tiene que tener signos de hipoperfusión. Después, tengo que disminuir el lactato. Si yo disminuyo el lactato en menor a 3, por ejemplo, lo disminuyo en un 20% las primeras 3 horas del shock, o 2 horas, esto disminuye mucho la mortalidad, más que nada en el shock séptico. Si yo al paciente lo hidrato bien, le pongo los antibióticos, trato la causa, y en 2 horas ese lactato que estaba en 3,5, 4, pasa a 2, significa que estoy haciendo un buen trabajo, y significa, según los criterios de Rivas también, que estoy disminuyendo la mortalidad hospitalaria. Entonces, ¿qué más tenemos que ver como médicos? La función cardíaca y la distribución de oxígeno. No tiene que haber anemia, y si hay anemia la tengo que recuperar. Si hay hipoxemia, la tengo que corregir. Y acá está lo nuevo, es más viejo, pero es algo que ustedes capaz que no conozcan, que es la saturación venosa central de oxígeno, que se saca sangre desde el acceso venoso central, y si es mayor o igual a 70, disminuye la mortalidad. Si yo tengo un paciente que tiene muy alta, puede ser un shock distributivo, pero si está bajo es porque tiene bajo flujo. Eso lo usan los terapistas. Nosotros lo que más usamos es el parámetro de anemia, hipoxemia, tensión arterial media y lactato. ¿Sí? Tienen que sigo aceptando. Bien. Bueno, entonces vamos a hablar de cada shock, ¿sí? Yo esta clase también la di para el centro de estudiantes, está grabada en la página del centro de estudiantes, pero bueno, siempre es bueno refrescar un poco.
Vamos a hablar de cada shock. Y ahora voy a arrancar con el shock hipovolémico. El shock hipovolémico es frecuente en la guardia, más que nada en las guardias que reciben ABP, politraumatismo por otras causas. Bueno, un poquito tarde se conecta la gente. Bueno, entonces, yo para cada shock tengo este cuadrito del New England que a mí me gustan como para arrancar a charlar. Entonces, el shock hipovolémico dijimos que, ¿por qué se caracteriza? Por una pérdida del volumen sanguíneo, ¿sí? Que esa pérdida es la que ustedes tienen que averiguar. Entonces, voy a tener signos de hipoperfusión, como en todos los shocks. Voy a tener alteración del estado mental, voy a tener una piel pálida, ¿sí? Que eso es característico del shock hipovolémico. El paciente, una vez que instala la oliguria, es porque ya la hipoperfusión es bastante importante, ya estoy en un estado descompensado, en un estadio descompensado del shock, y voy a tener elevado el lactato. A veces no te eleva tanto la hipovolemia, a veces no te lo eleva tanto, eso depende de la hipoxia tisular. Voy a tener una baja saturación venosa central, ¿sí? Con una baja presión venosa central. El paciente no tiene volumen, entonces va a tener todo bajo, ¿sí? Entonces, fíjense que cuando un paciente entra en shock hipovolémico es que perdió prácticamente la mitad de su volemia. 40% de la volemia, cuando uno la pierde, se expresa el shock. O sea que te lleva o es una lesión muy grande, aórtica, femoral, rompió el vaso, rompió el hígado, traumatismo de tórax, o hay un secuestro de líquido en el tercer espacio, una ruptura de una víscera que vuelca el abdomen, por ejemplo. ¿Sí? Y la gravedad va a depender, esto ya lo saben, del volumen que uno pierda, de la rapidez con que uno lo pierda, y obviamente del paciente, de qué paciente estamos hablando, ¿no? Si estamos hablando de un joven que tiene un hematocrito de 40, no que hablemos de un adulto mayor que tiene un hematocrito de base de 30, ¿sí? Y que no lo puede compensar. Que también nos dice mi amigo New England, que dentro del shock hemorrágico nosotros tenemos que evaluar todos los sitios que puede haber hemorragia, ¿sí? ¿Cuáles son aquellos sitios que pueden dar hemorragia? Pulmonares, una laceración pulmonar, una fracturas múltiples de vértebras que perforen obviamente el pulmón, lesión de órgano sólido, por ejemplo, vaso, ¿sí? Vaso, hígado, ruptura de aneurisma, una úlcera gastrointestinal con gran pérdida de volumen, perdón, los perros, por ejemplo, cuando sangra un acceso de diálisis. Cuando sangra un acceso de diálisis, no solo es lo peor que te puede pasar porque no para. Es un paciente que tiene una hemorragia donde hay que hacerle una compresión y tratar de compensarlo lo más rápido posible. Un sangrado del aparato gastrointestinal bajo, ¿sí? Una hemorragia por un tumor rectal, una diverticulitis. A veces hemos visto un shock, una vez vimos un shock hipovolémico con una hemorroides que sangraba un montón. Obviamente las consultas ginecológicas, las rupturas uterinas o los abortos espontáneos, donde la paciente viene con un shock hipovolémico, un embarazo ectópico, tenés miles de lugares que pueden sangrar. Obviamente la fractura pélvica y la fractura de los grandes huesos, por ejemplo, del fémur. Fíjense que acá está la triada de la muerte. ¿Qué pasa con la hemorragia? Que después lo voy a hablar un poco. El paciente, cuando tiene una hemorragia, el mismo cuerpo empieza a responder generando factores de la coagulación, ¿sí? Pero como se pierden plaquetas, como se pierde bastante volumen sanguíneo y yo repongo solo volumen sanguíneo, puedo tener una coagulopatía. Esta coagulopatía sumado a este shock, porque ¿qué pasa? Vos tenés una hipovolemia. El paciente empieza a tener signos de hipoperfusión tisular, hace la coagulopatía por pérdidas de grandes volúmenes de sangre y hace una acidosis metabólica por esta hipoperfusión tisular. La coagulopatía más la acidosis lleva a una hipotermia. Entonces, esto es un círculo vicioso. La hipotermia lleva a una coagulopatía y la misma coagulopatía lleva a la acidosis lleva a la hipotermia. Ese es el círculo vicioso y es la famosa triada de la muerte. El paciente entra en una SID, en la coagulación intravascular diseminada, y se te muere. Entonces, ¿cómo voy a clasificar el shock hemorrágico? Depende de la cantidad de sangre que pierda. Depende de la cantidad de sangre que pierda, ¿sí?
y de la frecuencia cardíaca y la presión arterial que tenga, voy a determinar un poco cómo está. Fíjense que esto es lo que yo quiero que ustedes vean de este cuadro. Cuando vos tenés un shock clase 1, como dice la bibliografía, fíjense que vos tenés una pérdida de 750 mililitros, más aproximadamente de, odio al perro del vecino, aproximadamente 15% de pérdida de la volemia, donde el paciente no está tan taquicárdico, tiene 90, 100, tiene una presión arterial normal, tiene un pulso normal, con una frecuencia respiratoria normal. Fíjense que cuando ya tiene una ansiedad leve, el paciente ya perdió 15% de la volemia. Y esto es bien típico del politrauma. El politrauma que viene, cuando vienen recontra ansiosos, que vienen con una excitación psicomotriz, que a veces no tienen traumatismo de cráneo, y vos lo ves que se excita, que se sienta, que pregunta por la madre. Muchos jóvenes preguntan mucho por la madre, la madre, la madre, la madre, la madre. Eso, ojo al piojo. Pónganle en todo acceso venoso grueso, hidrátenlo bien, porque ese paciente tuvo un 15% de pérdida de la volemia seguro. Fíjense cómo tiene ansiedad, la ansiedad va aumentando, ya empieza a confundirse cuando tiene un 30-40%, acá ya se instala el shock descompensado de esos estadios que estuvimos hablando, para ya después estar letárgico y confuso cuando ya perdió más de 2 litros de la volemia. ¿Sí? Entonces, esto me encanta, que también es parte del mismo artículo. Fíjense cuáles son lo que yo puedo hacer como medida de resucitación. Tengo que corregir la hipotermia. Si tengo mantas térmicas en el shock hipovolémico del politrauma, por ejemplo, tengo que ponerle las mantas térmicas, ¿sí? Tengo que aplicar directamente una presión sobre un lugar que sangre exteriormente, o tengo que hacer un torniquete proximal, más que nada en los sitios de hemorragia, por ejemplo, de una extremidad, ¿sí? Por ejemplo, fíjense esto. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que minimizar un poco la infusión de los cristaloides, menos de 3 litros en la primera 6 horas. ¿Por qué? Porque a veces pasan fisio, y no te das cuenta y le terminaste pasando 4 litros en media hora. Sí, y esto predispone a la coagulopatía. Lo que nosotros tenemos que hacer cuando sabemos que el paciente está recontra hipovolémico es empezar a también transfundirle plasma, glóbulos rojos y plaquetas. Tengo que transfundirle lo que está perdiendo, ¿sí? Más que nada si va a entrar a quirófano, porque no es lo mismo reponer con cristaloides que reponer con plasma, o con plaquetas o con glóbulos rojos, con el puré, dicen. ¿Cuál es el protocolo de transfusión masiva que nos dicen las guías? Administrar una unidad de plasma, una unidad de plaquetas y una unidad de glóbulos rojos. Agregarle calcio y ácido tranexámico. El ácido tranexámico previene la coagulopatía. Lo que hace es aumenta la afinidad de las plaquetas y los factores de coagulación sobre los sitios de hemorragia para aumentar la coagulación y que no te haga el paciente esta coagulopatía con esta hipotermia y la acidosis, ¿sí? Esta regla 1-1-1 reduce la mortalidad en trauma. Esto se hace, a veces en la guardia ustedes no lo ven porque solo le pasamos glóbulos rojos y cristaloides, pero en el quirófano ya se empieza a pasar plasma y se empieza a pasar plaquetas. Cuando no es por trauma, por ejemplo, úlcera, útero, a veces no hace falta ponerle plasma, sino que le puedes poner plaquetas y glóbulos rojos. 1 de plaquetas, 2 de glóbulos rojos, ¿sí? Disminuye la mortalidad un montón. Y acuérdense que nosotros, siempre los clínicos, más que nada, los que manejamos trauma, agregamos 1 gramo de cloruro de calcio en una ampolla, la ponemos en una ampolla de potasio, la administramos más o menos en 1 hora, cuando ya le pasamos 4 sachets de glóbulos rojos. ¿Esto es para qué? Para evitar esta triada de la muerte, ¿sí? Esto es todo más o menos lo que dice acá en inglés. Yo se los dejo así lo tienen bien memorizado. Entonces, ácido tranexámico con protocolo de transfusión masiva, y obviamente si el paciente tiene muchos signos de hipoperfusión, tengo que ayudar con la noradrenalina para que el paciente orine, para que el paciente no esté letárgico, ¿sí? Para que el paciente recupere por lo menos la coloración un poco de la piel. Eso con respecto a shock hipovolémico. Ahora vamos a seguir hablando de shock cardiogénico, ¿sí? El shock cardiogénico, sabemos que hay una falla ventricular. Acá no tenemos alteración del volumen, no hay alteración de la vasodilatación, no hay pérdida de sangre, hay una falla de bomba, ¿sí? Va a tener los mismos signos de hipoperfusión,
va a tener también una saturación baja, pero ¿qué va a tener acá? Una alta presión venosa, porque volumen hay, lo que no hay es bomba. Entonces el paciente va a tener ingurgitación yugular, o cuando yo le tomo la presión venosa central, va a estar alta. Esto es importantísimo, porque el paciente viene horrible, te viene chocado, te viene hipotenso, a veces tiene taquicardia o está normotenso, a veces suele tener bradicardia, porque eso medio no te guía, y cuando ves tiene una falla de bomba, está cianótico, está botado, y tiene ingurgitación yugular bilateral, o lo que tiene a veces son esos infartos, el dolor torácico de intensidad 10/10 con signos de shock, ¿sí? Entonces, cuando vos sospechás que hay una falla en la función miocárdica, cuando tenés una hipotensión sostenida, no tenés hipovolemia, vos te das cuenta que el paciente no tiene pérdida de sangre, hay una hipotensión sostenida, y bueno, esos son signos ahí que les dejo de índice cardíaco, signo inotrópico, esos son signos bien de cardiología, se usan para cuando vos tenés la accesibilidad de un ecocardio en la guardia. Acuérdense que la frecuencia cardíaca suele estar entre 60 y 90, es muy raro a veces que esté en 120. La mortalidad es altísima, más de la mitad de los pacientes se mueren. ¿Cuáles son las causas? Infarto agudo del miocardio, se lleva a la cabeza, más que nada estos infartos te producen una necrosis de más de la mitad del miocardio, ¿sí? El TEP te puede dar también una falla de bomba, más que nada una falla de ventrículo derecho, con un infarto también del ventrículo derecho, y el edema agudo del pulmón. Cuando vos tenés una descompensación de la insuficiencia cardíaca, que ya es grave, el paciente ya no puede, la bomba no puede tolerar esta presión venosa y arterial de la arteria pulmonar, y se choca, ¿sí? ¿Cuál es el tratamiento? Inotrópico, como todos los shocks. Acá, a diferencia del hipovolémico, yo tengo que llamar a un cardiólogo, tengo que derivar a una unidad de coronaria, pero mientras tanto le voy poniendo un inotrópico. Lo que tengo que hacer, yo aunque le expanda un montón de volumen, lo voy a terminar matando porque tiene una presión venosa central alta. Necesito activar la bomba. Entonces le voy a dar inotrópico. ¿Puedo usar la dopamina? Sí, puedo usar la dopamina. Es arritmogénica. Nosotros no la usamos mucho. Preferimos usar la dobutamina. Pero cuando no sabemos un poco, la nora no está mal ponerle nora, ¿sí? La fluidoterapia la voy a minimizar porque si el paciente está sobrecargado, aumenta la presión venosa, no necesito mucha expansión, pero le voy a agregar el diurético para ayudar a esta hipoperfusión tisular por falla de bomba, esta hipoperfusión renal, ¿sí? Pero el diurético no es lo principal, acá lo principal es el inotrópico. ¿Sí? Acá ya el NTG no sirve, por ejemplo, el edema agudo pulmón, porque se está chocado. Entonces, lo que se llama el edema agudo pulmón hipotensivo. Y bueno, y para los supercardiólogos o los que están en las coronarias, el balón de contrapulsación aórtico. ¿Sí? Ver si hay alguna solicitud que no haya escuchado, ¿no? Sin más. Shock obstructivo. Yo tengo una experiencia que les voy a contar, un shock obstructivo. El shock obstructivo puede ser porque se obstruye a nivel aórtico, a nivel distal, después del corazón, la poscarga, hay una obstrucción, o el mismo pericardio empieza a obstruir y hay una falla de bomba. Esto es parecidísimo al shock cardiogénico. El paciente va a tener signos de hipoperfusión, va a tener una presión venosa alta y la saturación venosa central va a estar baja. Va a depender de la causa, los signos del ecocardiograma y los síntomas, ¿sí? Van a depender un poquito de la causa. Fíjense que se produce por una obstrucción aguda del flujo sanguíneo. Que este flujo puede ser pulmonar o sistémico. Que hay un descenso crítico del gasto cardíaco, el paciente va a estar con falla de bomba, y esto puede ser por un taponamiento cardíaco, por una pericarditis constrictiva, por el neumotórax a presión y por el TEP. Y la causa la tenés que tratar. Si vos sospechás un TEP, tenés que estudiarlo para TEP y seguramente este paciente se muera. El paciente que entra con TEP y falla multiorgánica se muere, no llegas a hacer nada, es muy difícil, porque son tromboembolismos muy grandes, son tromboembolismos masivos. Pero el taponamiento cardíaco hay que punzarlo. Por suerte, todos los taponamientos cardíacos que he tenido han llegado a terapia y han podido entrar a cirugía, no he tenido que hacer la Super Grey's Anatomy, pero sí el neumotórax a tensión, en 6 años de guardia vimos 3, y a los 3 los punzamos y el paciente entra con una falla bien de bomba. ¿Cuál es la clínica? El paciente está chocado, ¿sí? Está hipotenso, puede estar bradicárdico,
más que nada por la falla esta de bomba, pero va a tener ingurgitación yugular, vos le vas a expandir a ese líquido y no va a responder, va a empeorar, ¿sí? Y el ácido láctico que va a estar bajo. Es bien clínica, a veces es re difícil saber si es cardiogénico o obstructivo. Yo tuve un paciente aproximadamente de 60 años que ingresó con alteración del sensorio, recontraexcitado, que nos quería pegar. Era un paciente que entró a las 3 de la mañana, estábamos todos cansados y medía 2 metros de largo por 2 metros de ancho y nos quería pegar, fue tremendo, lo tuvimos que sedar para revisarlo y tenía una hipotensión sostenida con una bradicardia. Era difícil, no estaba bradicardia, en realidad tenía 60, 70, en realidad tenía una frecuencia cardíaca normal, no tenía signos de hipovolemia, no estaba taquicárdico, lo revisamos, no tenía absolutamente nada, le hice un ecofag por las dudas, no teníamos la historia, había venido caminando, lo había traído la familia, porque lo había visto así, me acuerdo, no entró caminando, lo trajo la familia, además atender a un paciente sedado porque la excitación psicomotriz era tremenda, le hicimos un ecofast donde no le vimos absolutamente nada de líquido libre, pensando en hemorragia, lo revisamos entero, neurológicamente solo tenía esa excitación que al sedarlo se nos fue todo el examen neurológico, nada, no se nos servía más para nada, no tenía signo de traumatismo de cráneo, y chocado, o sea, estaba hipotenso, le pusimos los inotrópicos, porque estaba oligúrico y no entendíamos la causa, y con inotrópico lo pudimos meter en el tomógrafo porque no sabíamos dónde estábamos parados, le hicimos una tomografía de cráneo, que era normal por esta excitación, y después seguimos con tórax, y cuando vimos el tórax con contraste, vimos que tenía una disección de aorta tremenda, que le estaba obstruyendo el flujo, y que se estaba taponando cardiológicamente. Fue volando al Centenario, y lo salvaron, y el tipo ahora está vivo, no se puede creer. La ingurgitación no se podía ver porque tenía un cuello así y era dificilísima de ver la ingurgitación yugular. Así que siempre cuando doy shock obstructivo me acuerdo de ese paciente. Y dentro del shock distributivo tenemos el séptico y el no séptico. El no séptico, el anafiláctico, voy a decir 3 palabras, y el séptico, voy a hablar de shock séptico, no voy a hablar de sepsis porque la semana que viene, no la otra, voy a invitar a una infectóloga que es una genia, que nos va a dar la clase de sepsis, que a mí me encanta, les va a enseñar a definir sepsis, a tratar la sepsis y qué antibiótico se usa en la sepsis, ¿sí? Entonces yo esto lo voy a hablar un poquito más desde el shock para que después lo completen con ella. ¿Qué es un shock séptico o distributivo? Aquel shock donde tenemos una vasodilatación periférica patológica, ¿sí? Hay mucha hipoxia tisular, por lo cual tengo signos de hipoperfusión, tengo una normal o alta saturación venosa de oxígeno por esta mala utilización de oxígeno en los tejidos, ¿sí? Con un lactato alto, ¿sí? Esto es importantísimo. Dentro del shock séptico, acuérdense que la sepsis, cuando se asocia a una hipotensión que no responde a la expansión hídrica, yo le pasaste 1000 de disolución fisiológica, 1500, no responde el paciente, sigue hipotenso, o sigue oligúrico, sigue con tendencia al sueño, ya vas a necesitar vasoactivos, necesitas inotrópicos, y vas a tener seguramente un lactato mayor a 2. Eso define el shock séptico. Fíjense la mortalidad del shock séptico, 46%, una locura. Más del 50% teníamos el shock cardiogénico, y fíjense que el shock séptico, el 46%, tiene una mortalidad alta, altísima, a pesar de que sabemos cómo tratarlo, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay una alteración en la microcirculación, hay una alteración a nivel mitocondrial de oxigenación celular, entonces el paciente entra fácil y rápido a una falla orgánica múltiple. Divino, estos cuadros son de la guía, ¿sí? Internacional de sepsis, que es la sepsis 3, que es cuando se cambia todo el concepto de sepsis, ya no existe más. El CIRS más infección, eso ya también lo saben para los que han cursado práctica final. La sepsis es cualquier infección, nosotros usamos el SOFA o el Quick SOFA en lo que es prehospitalario. En el hospitalario usamos el SOFA, el paciente tiene una sepsis, tiene una infección con signos de falla de algún órgano, eso ya es sepsis. ¿Cuáles son los signos? Tienes que tener dos o más de los siguientes. Una PAFI, que es lo que a mí me relaciona a la utilización de oxígeno pulmonar, una PAFI menor a
una PAFI baja, hipotensión, ¿sí? O que yo tenga que requerir vasopresores, eso ya hablamos de shock séptico, consumo de plaquetas, disminución de la escala de Glasgow, aumento de la bilirrubina, aumento de la creatinina o clínicamente oliguria. Cualquiera de estos a mí me define la sepsis. Cuanto más alto el SOFA, más mortalidad. A mí el SOFA no me permite el diagnóstico, sino que me permite el diagnóstico totalmente clínico. Un paciente séptico puede estar grave o no, ¿sí? Yo cuando hay alumnos que me dicen que el paciente está séptico, si está infectado y tiene algún signo de falla de órgano, yo lo acepto. Por ejemplo, un paciente que está con solo tendencia al sueño, está infectado, taquicárdico, y clínicamente yo veo que la infección no está buena, o sea, una infección en piel y partes blandas, neumonía, una infección urinaria en un adulto mayor, ese paciente está séptico. Sepsis no significa que el paciente se quede sí o sí internado, se va a quedar en observación seguramente, pero no significa que el paciente séptico vaya a terapia intensiva, sino que lo podemos manejar en una sala. Va a terapia intensiva aquel que se está entrando en shock o que ya instauró el shock. El Quick SOFA es un índice que a mí me ayuda más que nada en el prehospitalario, donde te dice que si vos tenés un paciente con una frecuencia respiratoria mayor a 22, con alteración cognitiva e hipotenso, con signos de infección, ese paciente seguramente esté séptico, ¿sí? La mortalidad es mayor al 10% y el shock séptico es la sepsis más la necesidad de vasopresores, de noradrenalina, para mantener una presión arterial media de mayor a 65 y el lactato mayor a 1,8 o 18 nanogramos por decilitro, ¿sí? En ausencia de hipovolemia. No tenés pérdida de sangre. Entonces está infectado. ¿Qué nos dice las guías? Más que nada estas del 2018. Tenemos que medir el lactato, todo lo que yo tengo que hacer en la primera hora. Esto es lo que nos dice también Rivers, que son los criterios Rivers. ¿Qué tengo que hacer en la primera hora yo? ¿Qué es la hora de oro? Es como el politrauma. Tengo que medir el nivel de lactato, remedirlo, ¿sí? Ya pasó una hora de reanimación y era mayor a 2, obtener todos los cultivos necesarios, hemocultivo, urocultivo, si hay exudado, drenar ese exudado y mandarlo. Si hay alguna muestra de piel que tengo que sacar, la tengo que sacar. Siempre tengo que administrar antibióticos de amplio espectro y tengo que administrar cristaloides, ¿sí? A 30 mililitros kilo si hay hipotensión o un lactato mayor a 4. Si vos tenés a un paciente que continúa hipotenso a pesar de todo eso, o durante la resucitación, tenés que empezar a implementar la noradrenalina. Yo como objetivo, en un shock séptico, tengo que tener una presión venosa central entre 8 y 12 centímetros de agua o milímetros de mercurio. Tengo que tener una tensión arterial media mayor a 65. El paciente tiene que orinar 0,5 mililitros kilo hora. La saturación venosa central de oxígeno tiene que estar mayor a 70 y normalizar el nivel de lactato, ¿sí? Cuanto el paciente más entra en hipoperfusión tisular, más tiempo, más riesgo de falla multiorgánica, ¿sí? Después van a completar sepsis con Juli Maurino, que seguramente lo va a dar. Vamos a ver si lo puede dar para dentro de 15 días, pero si no lo va a dar para febrero, seguramente la voy a invitar. Que ella me dijo que sí, nada más que tengo que arreglar la fecha. Con respecto al shock anafiláctico, sabemos que es una reacción alérgica que es exagerada, ¿sí? Frente a un antígeno, ¿sí? Que está mediado por la inmunoglobulina E. Se liberan miles de sustancias vasoactivas, el paciente empieza a tener alteración de la capilar, de la permeabilidad capilar, vas a tener edema intersticial, vas a tener edema pulmonar y ahí se va a instalar el shock distributivo. El shock distributivo, el paciente cuando está en anafilaxia va a comprometer piel, aparato respiratorio y gastrointestinal. A veces solo compromete lo respiratorio y en piel no tiene nada, a veces tiene mucho compromiso de piel y respiratorio no tiene nada, pero cuando está en shock anafiláctico tiene el compromiso casi siempre de los tres. Hay una progresión rápida de los síntomas, no se los recomiendo que atiendan un shock anafiláctico porque te cagas todo, así, guasa, porque es horrible, el paciente evoluciona, se empieza a hipotensar, está todo colorado y los parámetros hemodinámicos se te descompensan rapidísimo, el paciente empieza a tener manifestaciones pulmonares como estridor, sibilancia y puede estar con alteración del sensorio porque o se te hace un síncope o
o se te entra en coma, ¿sí? Entonces, ¿qué hay que hacer? Me encanta este cuadrito, adrenalina, si los síntomas son moderados a severos, le hago una dosis de 0,3 a 0,5 miligramos, es más o menos media ampolla o una ampolla intramuscular, que la puedes intramuscular, acuérdense, que puede repetirse cada 5 minutos. ¿Sí? Si sigue, lo vas a hacer en infusión continua, le puedes poner Nora en infusión continua o la misma adrenalina. Aseguras la vía aérea. ¿Cómo aseguras la vía aérea? Lo intubás si lo tenés que intubar, y si no, se le hace una crico, ¿sí? Nunca llegamos a eso, nosotros hemos llegado a intubar a los pacientes, y casi siempre salen con la adrenalina, lo empezás a expandir con cristaloide y le agregás toda la coadyuvancia para la alergia. Antihistamínicos, la difenidramina, 50 miligramos, son 5 ampollas de 10, más que nada en el público, en el privado viene la ampolla de 50, y el corticoide, una ampolla, ¿sí? Salbutamol ayuda mucho al broncoespasmo, y obviamente si el paciente está en shock anafiláctico, lo vas a internar. Y bueno, 2 palabras sobre shock neurogénico. El shock neurogénico, esto es para que lo aprendan, más que nada los que tienen que rendir emergencias, que siempre tienen algún casito ahí escondido o guardado en el bolsillo que lo larga. Hay una pérdida del tono vascular, hay una falla en el sistema de regulación del tono vascular. El paciente ingresa, siempre hay una herida de arma de fuego en la columna, o tiene entrada, el orificio de entrada en tórax y sale, ¿sí? O un traumatismo en dorsolumbar, o un traumatismo, ¿sí?, lumbosacro, que puede producir esto, o a veces los traumatismos de cráneo, más que nada muy importantes, donde tiene alteración de todo el parénquima, entonces el paciente empieza como a fallar. Vas a tener una severa bradicardia, el paciente va a estar hipotenso, pero no va a estar taquicárdico. Viene por un politrauma, va a estar recontra hipotenso, va a estar hipotérmico, pero va a estar muy bradicárdico, ¿sí? Y eso se puede producir por la lesión en la médula espinal. Entonces es importantísimo hacerle el Babinski, hacer el reflejo flexoplantar para el Babinski. Es importantísimo ver si tiene relajación del esfínter anal, si tiene priapismo en los hombres, si perdió el control de esfínter. Todos esos son signos de falla neurológica. El paciente tiene bradicardia, hipotensión e hipotermia, ¿sí? Había una pregunta en el examen único de residencia que decía qué tipo de shock tiene el paciente, tuvo un trauma de tórax compresivo y está normotenso y bradicárdico con ingurgitación yugular. Entonces decía, ¿neurogénico o cardiogénico? La respuesta es cardiogénico porque la ingurgitación yugular y la normotensión, ¿sí?, son la clave. Acá el paciente está recontra hipotenso y bradicárdico. Bien. Y lo que yo tengo que hacer es tratar de mantener la TA lo más normal posible y llamar a neurocirugía. A veces se usa atropina para la bradicardia, pero tengo que llamar a neurocirugía para que revierta la causa, porque mucho no podemos hacer. Este cuadro me encanta, se los dejo para que más que nada cuando quede grabada la clase lo tengan guardado. La diferencia entre shock hipovolémico, séptico, cardiogénico y neurogénico, las diferencias en los hallazgos clínicos, cómo van a estar las venas del cuello. Fíjense que en casi todas colapsadas, menos en el cardiogénico o en el obstructivo que van a estar llenas. Fíjense la PVC, que estamos hablando de lo mismo. La piel va a estar fría en el hipovolémico y en el cardiogénico, pero tanto en el neurogénico como en el séptico puede estar caliente. En el séptico, como está fría, ya está premortem. El color de la piel, rosada, rosada, pálida, pálida. Y la frecuencia cardíaca, el débito cardíaco, el estado mental, siempre ansioso, la diuresis siempre disminuida, ¿sí? Entonces, como conclusión, el shock se asocia, todos los shocks se asocian a una alta morbimortalidad, algunos más, otros menos, pero todos tienen una alta morbimortalidad. Importantísimo la rápida identificación, que ustedes vean, Belén, el paciente se está shockando, o va a entrar en shock, o está shockado, es importantísimo para un médico que está haciendo guardia, aunque ya empezó a estar en las guardias. Hay que conocer los mecanismos fisiopatológicos para determinar la causa. ¿Y cómo lo tengo que tratar? Con las medidas iniciales generales. Tengo que tratar la causa y lo tengo que estabilizar hemodinámicamente con expansión de cristaloides, en el caso que lo tengo que expandir, y con fármacos vasoactivos, ¿sí? Y la evaluación clínica tiene que ser recontra cuidadosa, no me separo del lado del paciente y el tiempo es vida, ¿sí? Así que bueno, ahora voy a las preguntas.
Muchas gracias y disculpen que hemos cambiado el tema, pero bueno, me plantó el docente. Bueno, y ahora leo las preguntas. Doctora, ¿el concepto de hipotensión permisiva al momento de la reposición se usa? No, la verdad que yo no lo uso. No lo uso. No sé bien a qué se refiere la hipotensión permisiva. Bien, ¿podría explicar cómo utilizar en forma práctica la adrenalina y dopamina y en qué momento? Mira, yo lo que hago, Adrián, es poner 4 ampollas de Nora en 500 de solución fisiológica y la paso por bomba, ¿sí? Por bomba de infusión. Se pasa entre 7 y 12 mililitros hora. 4 ampollas, lo vas haciendo según la tensión arterial. A veces hay pacientes que requieren 14, hay pacientes que requieren 12 mililitros hora, pero esa es la más fácil. La dopamina realmente no la usamos, porque es por gama, por lo que tenés que hacer es, puedo hacer 2 ampollas en 250 o algunos hacen 4 en 300, es más, la dilución es más compleja. Por eso la Nora, yo que ustedes están en la guardia y ya, si van a ser terapistas o cardiólogos, van a tener un mejor manejo de los inotrópicos, pero con el uso de Nora ya estamos bien. 4 ampollas, 500, y pasale, lo vas regulando, ¿sí? Lo importante es que el paciente orine y la tensión arterial media está en 65. No sé si tienen más dudas. El cloruro de calcio, Maxi, se administra en la hipovolemia, o sea, en el shock hipovolémico. Cuando vos tenés mucha pérdida de volumen sanguíneo, y tenés que reponer mucho glóbulo rojo, porque cuando vos tenés que repongas 2000 de solución fisiológica, tenés que nosotros cuando ya repusiste 4 unidades de glóbulos rojos, usamos el calcio. Ahí lo usamos. Una ampolla. No más que eso. Así que bueno, chicos, la asistencia se toma de forma automática. Yo ahora anoto esto, los que han estado eh, con otro nombre de usuario. Nos vemos el martes. El martes nos da el doctor Sangroni, que buenísimo, lo convencí para que nos dé insuficiencia cardíaca en la guardia. Y el jueves da dolor torácico Mauri Priotti, ¿sí? Y ya voy a ver si les puedo meter todo lo que tiene. Botarelli Agustina, ya te veo en el nombre de usuario, así que tranqui. ¿Sí? Bueno, chicos, nos vemos y gracias. Gracias. Adiós. Voy a sacar la grabación.